Y bueno, tenía ya unos segundos grabando y me di cuenta que esto pues había dejado de funcionar. No sé, esta cosa espero que sí esté funcionando bien. De hecho voy a pausar para verificarlo. Y bueno, sí, parece que sí esta vez. Chicos, sí, lo que les estaba diciendo en los 30 y pico de segundos que estaba grabando y me di cuenta que no estaba grabando el audio. A eso de lloraron en Lisboa, lloraron en Milán, vamos a tener que añadirle lloraron en Madrid o lloraron en el Metropolitano, porque lo que están llorando es monumental, es absolutamente de locos. Y bueno, realmente ha tenido que salir la UEFA a dar explicaciones después de que los lloros trascendieran de una manera interesante, ¿no? Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque es la segunda o el segundo video de reacciones y lloros. Ya subí una noche, también quedó bastante espectacular. Y en este caso, pues bueno, vamos a disfrutar de la versión número 2 o de la parte número 2. Quiero que veamos esto de este tal Guillermo Borrás Pérez, que no tengo ni idea de quién es, pero por el nombre tiene pinta de ser del Barça, y dice: en todas las ediciones de la Champions hay una decisión arbitral polémica que beneficia al Madrid. En todas, jamás ocurre al revés. Estas son algunas de las más recientes que se me han venido a la cabeza, pero la lista es interminable. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Y lo curioso de este hombre, aparte de lo llorón que es que coloca imágenes absolutamente para mí clarísimas. Fíjense, esta creo que es Benate, que se llama este futbolista, cuando empuja a Lucas Vázquez en aquella semifinal de la Champions. Mira, es que la imagen es... Las imágenes que colocan ni siquiera la ayudan. Para mí es clarísima. El primero le pone la mano por detrás para desestabilizarlo y lo engancha con la pierna hacia adelante. Pero, o sea, parece de las cosas más claras que he visto en mi vida. En mi vida he visto algo tan claro como el penalti del futbolista de la Juve a Lucas Vázquez, que después termina metiendo Cristiano en un partido en el que el Madrid jugó horrible, por cierto. Y bueno, coloca después esta imagen, que es la de la Champions de las remontadas, en la que Marcos Alonso marca un gol que le daba la clasificación al Chelsea. Y vea, es que coloca la imagen en la que se está viendo a la mano impactarle con el balón. El balón no puede tocar la mano del delantero bajo ningún concepto. Da igual si es natural, antinatural. Este tipo de acciones es inhabilitadas de manera rápida y sencilla. Esta del Bayern... es que la verdad no me acuerdo. Sé que es del año pasado, pero no me acuerdo a qué corresponde y no coloca nada, así que la voy a omitir. Y la otra es que también coloca la imagen en la que se ve el pie izquierdo impactando el balón. O sea, es que aquí se ve, incluso se da la sensación de que el balón está un poco como presionado por los ambos pies. Es que es ridículo, de verdad. Si vas a llorar, por lo menos coloca imágenes manipuladas. Yo creo que da más rabia que coloquen imágenes manipuladas. Este tipo de imágenes en las que no tienes razón en lo absoluto porque estás quedando muy mal, porque las imágenes no ofrecen dudas. Yo prefiero que hagan manipulación de las imágenes, se los digo totalmente en serio. No se puede ser tan tonto en la vida, amigo Guillem. Vamos a pasar a lo siguiente, porque una de las cosas que ha dejado este partido es lo que están mamando de Vinicius, porque les cae mal, sencillamente, es así. Vean esta señora que tampoco tengo idea de quién es, pero bueno, es el programa de Sique Rodríguez. Creo que tendría que venir el presidente a hablar con él, porque el carisma que tenía Cristiano, él no lo va a tener en la vida. Entonces, ese personaje que se ha generado y que le ha dado tanto extradeportivo y deportivamente, Vinicius no conseguirá nunca conseguirlo. Y ese debate constante de tengo que estar en el foco mediático de todo, al final, yo creo que la hostia más grande que ha podido llegar a tener Vinicius es que, haciendo el año que hizo con el Balón de Oro, de repente cojan y digan: señor, que por comportamiento se le damos a este que no es mediático, que no le gustan las redes sociales y que futbolísticamente es aclamado por todos, y aquí tiene, señor Rodri, el balón. Y a partir de ahí no hay debate, y creo que Vinicius quiere estar siempre en la punta de lanza de todo, buscando mediático, me encaro con los deportistas, y al final en el fútbol todos son compañeros de trabajo y hay que respetar, y él no está respetando a nadie. A ver, ¿qué quieren que les diga? Es una pena de verdad. Si esta señora fuera mi pareja o algún familiar, es que si fuera mi pareja es que le pediría el divorcio inmediatamente, y no por nada, sino por ser tonta. Así de sencillo, no por nada, que yo no voy a entrar en machismo de que es mujer o estos típicos comentarios de vete a la cocina mujer. No, la verdad no me interesa entrar en ese tipo de campos, pero yo... honestamente, y lo voy a cerrar con esto, lo voy a despachar rapidito, si esta fuera mi mujer, que obviamente y gracias a Dios no lo es, le pediría el divorcio inmediatamente, pero no por nada, sino por tonta, por más nada. Y es que no tengo otra manera de explicarlo. Este clip cortico de Martin Lieberman, por cierto, está en Twitter y en YouTube, en su canal subió un video bastante extenso hablando de esto, pero es que estos 16 segundos me parecieron suficientes. El Real Madrid otra vez entre los 8 mejores de Europa. Es una historia repetida. Algunos podrán darle hasta bronca, ¿no? Que el Real Madrid siempre esté entre los mejores 8, siempre esté en las finales, normalmente la gane.
Es que es llamativo, de verdad, que el Madrid esté otra vez entre los 8 mejores equipos de Europa y bueno, ahora tiene un reto durísimo para enfrentarse a un equipo como el Arsenal, que es un equipo inglés y que sabemos todo lo que conlleva. Pero no quiero enredarme mucho hablando. Maravilloso Lieberman, vamos a ver este de Manquer. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Gol, bien, 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 Zorro, bien, Zorro. Bien tirado. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Se resbaló, Qué susto. Vamos, 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 vamos. No es gol. Fede, por favor. ¡Oh! Cállate, Cállate que no está el partido para hablar de eso. ¡Vamos! No estoy entendiendo nada. Estoy muy nerviosa, déjame por favor. O sea, no le dio el gol a Julián Álvarez porque supuestamente le da con los dos No, pies. supuestamente no, le da al resbalar, le da, roza el balón y no le puede rozar. Venga, Correa lo falla porque es malísimo. Correa lo falla. Uf. Vamos, Correa. Lo falló. Vamos, vamos, Oblak, vamos, Oblak. Vamos, Oblak. Vamos, Oblak. No me jodas, Llorente. Sigue siendo del Madrid, Llorente. No me jodas. Claro que sí. Anda, hombre. ¡Vamos! Llorente, anda, hombre. Vete a tomar el sol. Un rato. Lo que sufre Manquer, me llama mucho la atención lo educadito que es este hombre, de verdad, lo tengo que decir. Me llama mucho la atención lo educadito que es Manquer y lo que sufre es increíble. Esta imagen aquí, bueno, me va a tocar colocarle abajo una imagen porque es la reacción del Kun Agüero con esta señora que se llama Morena Beltrán, si no estoy mal. Y bueno, aquí abajito está el partido, la tanda de penaltis y me van a bloquear el video, así que van a ver una imagen ahí bloqueando eso. Dicen que fuerte abajo a este tipo de arquero, ¿no? ¡Julián! ¡Oh! Madre. ¡Gol! ¡Fuerte! Se resbaló, no te puedo creer. Pero vale. Gol de Julián. Se cae. Uy. Se termina. Por el resbalón. Uy. Si le pegaba con las dos, se lo anulaban. Por eso te iba a decir, ¿no tocó con las dos? No, para mí no. No, no. Ay, No, menos para mí mal. Va Valverde. Va Valverde. Ojo, lo están llamando por la radio, ¿eh? No. Bueno, por la radio, digo, por. Sí. mirá, Mirá, te con estoy los dos diciendo, le me dice, parece con que los vi. dos. Que vi. Dos iguales. No te puedo creer. ¿Sabes que lo vi? Imagínense ustedes que un tipo con el pasado de Agüero de Manchester City, rival europeo del Madrid, del Barça, bueno, que alguna vez creyeron que era rival del Madrid, y con el pasado del colchonero, que tenga que reconocerlo y que lo haya visto a la primera, yo creo que no genera ningún tipo de debates, muchachos. Vamos a pasar a la siguiente porque no quiero hacer tan largo este video. Para mí es una acción muy grave. Es muy grave porque nos enseña otra vez un mal uso del VAR. Es decir, el VAR no vino para buscar cosas. El VAR vino para encontrar una acción donde es claro que ha pasado algo y a esto no lo has visto, por lo tanto aparezco yo. Pero para buscar algo que nadie ha visto porque a lo mejor parece... Esto no es el VAR. Una de las cosas que más me indigna de este comentario es que el hecho de que haya sido rebuscado, como este hombre está añadiendo, es que no quita que el VAR, es que yo de verdad no estoy entendiendo absolutamente nada, prácticamente no, se han rebuscado para intentar favorecer al Madrid, es que yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Y atención a lo que viene a continuación. Que yo quiero imaginarme si hubiese fallado el penalti y de repente se para el partido y desde el VAR le dicen, oye, que se tiene que repetir la acción y ese penalti termina siendo decisivo, creo que ahora estaríamos en un debate que desde hoy se hubiese salido a Cibeles y a un comunicado de todo el mundo hablando sobre esta situación, cuando en este caso ha sido al revés, que se ha perjudicado, y para mí está habiendo un error que ya lo estamos viendo en la Liga Española, que está yendo a full a por los árbitros, ya Real Madrid Televisión empieza a hacer vídeos de promoción en contra de los árbitros. Yo creo que ahora ha cogido un chup todo el tema este del árbitro, que como ha favorecido en este caso al Madrid, no se le está dando esa importancia. En este caso pienso que es determinante porque en una tanda de penaltis una simple el hecho de cambiar un penalti ya te puede condicionar toda una tanda de penaltis, y yo creo que en ese caso está mal decidido porque no quiere engañar, es una acción que sucede, que puede tocarle pero no es su intención. Entonces a partir de ahí sí que después falla Lucas Vázquez, después también falla Llorente, pero estoy de acuerdo contigo en el hecho de que el Atlético de Madrid tendría que haber sometido mucho más y que hemos marcado aguantar. Ahora hablaremos de
Me parece indignante que la misma mujer, la que acabamos de escuchar ahorita, venga a decir, no, es que no lo voy a anular porque no fue intencional, no intentó sacar ventaja. Es que el hecho de que no haya sido intencional no quita, o sea, hay una frase que utilizan mucho los abogados, que le escuché a un amigo que es abogado y me dijo, el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Así de sencillo, es que el hecho de que no haya sido con intención, tú puedes sencillamente estar manejando tu carro y en un descuido coges tu celular y atropellas a alguien, que obviamente es algo muy diferente, pero estás atropellando a alguien que tú no querías atropellar, que tú no querías mandar al otro mundo. Y eso igual no te va a librar frente al juez, en este caso el juez es el VAR, del delito que has cometido. Es que me parece indignante. Los argumentos es que son de niños de preescolar. Una vergüenza lo del periodismo español en general. O sea, muy poca gente en el medio español es totalmente seria para poder reconocer las cosas. Es que es increíble. El tema es que el Cholo no fue lo suficientemente valiente y el tema no es que el primer disparo con peligro al margen del penalti del Madrid fue en el 92 un disparo de Brahim. O sea, y el tema es que el Cholo no fue atrevido y sin embargo que el Madrid... Jordi, es que lo que no es debatible, y está feo que lo diga yo, es que el Madrid ha hecho una eliminatoria muy justita. Entonces a mí lo que me sorprende es que el Atlético de Madrid no haya aprovechado el mal momento del Madrid actual, porque físicamente hay muchos jugadores que no me quiero imaginar a qué porcentaje de rendimiento están, para hacerle daño. Entonces eso, como no me parece debatible, ni lo comento. El Madrid ha hecho una eliminatoria mala, y a pesar de eso, el Super Atlético de Madrid en casa jugando 120 minutos no ha sido capaz de un tramo de 10 minutos someterle. A mí eso me parece grave. El tema es lo que les estaba diciendo, muchachos, me parece interesante, y sobre todo la parte que comentan de que todo lo que digan, todo lo que pasa, pero bueno, no, porque el Atleti se queda básicamente metido en el campo de ellos después de haber conseguido el primer gol. Es que quedó demostrado que si querían hubieran seguramente marcado a lo mejor un par de goles más, ¿no? Es indignante en líneas generales. No, vamos a pasar al siguiente video porque este es llamativo también. Es las celebraciones del Madrid. Le lanzaron cosas, les dijeron muéranse y de todo un poco, muchachos. Este de Courtois me pareció de lo mejor. Ahí besándose el escudo frente a los hinchas del Atleti. Arda Güler bien educado devolviendo la basura. Es que, chicos, este video tiene que darnos, alargarnos la vida, prolongarnos la vida por lo menos unos añitos más. Voy a colocar aquí algo de este señor que ahorita acabamos de escuchar, de lo que les decía de que no pudieron someter al Madrid ni siquiera en 10 minutos de la eliminatoria con todo lo mal que lo hizo el Madrid. Este señor que está aquí, y lo que dijo me pareció maravilloso. Creo que contra el Atlético de Madrid, por todo lo que ha pasado en los últimos años, porque han habido muchos episodios muy graves, no es capaz de utilizar eso para bien. Y si a eso le sumas que fallas un penalti y tienes todo el campo con razón, porque eso me parece fútbol, riéndose de ti, no es capaz de rendir en el campo cuando acaba, explota y le da por intentar hacer fuera del campo lo que no ha podido hacer en el campo. Dicho esto, no voy a criticar yo en mi vida a ningún futbolista de ningún club porque a esa afición le haga 1000 gestos. Una afición que hace una semana pitó un minuto de silencio en el Santiago Bernabéu y se despidió del estadio cantando a Juanito. Entonces, cualquier gesto o palabra mala que tengan contra esa afición me parece justa. Pero creo que a Vinicius, en concreto al Atlético de Madrid, no se le da bien por esa batalla psicológica que tiene perdida. Es que, muchachos, me parece muy interesante lo que dice, y sobre todo lo del final. Esta gente que está pidiendo respeto son la que, entre otras cosas, han hecho cosas asquerosísimas. Por ejemplo, el hecho, para poner un ejemplo claro y no alargarme mucho, el hecho de que haya hablado durante muchísimo tiempo, no se ha hablado sobre los insultos racistas que recibió Vinicius, por poner un ejemplo, antes de un partido en las afueras del Metropolitano, en los que no fueron ni una ni tres, fueron miles de personas que estuvieron ahí. Es que por eso es importante este tipo de cosas, y es cierto, a mí me parece interesante lo que comenta, que a Vinicius se le da muy muy mal realmente lo que es enfrentarse al Atlético de Madrid. Atención a Nacho Peña. El Atlético de Madrid, cuando peor tenía el Real Madrid, se ha conformado con la prórroga. Ha dicho, a mí me vale con la prórroga. Y podía haber matado. No se animó a decirse el Atlético. Y luego el Real Madrid, repito, no se animó. Y luego, repito mi concepto inicial. El Real Madrid a mí me gusta cuando se comporta como equipo. Y hoy el Real Madrid solo se ha comportado como equipo
a partir de la crisis del penalti fallado. Hasta entonces no ha sido mi Real Madrid. Así que en la victoria, lo digo, se tiene que comportar el Real Madrid solidario, remangándose, peleando por el compañero de al lado y con personalidad siempre. No a partir de un momento crítico. Que se apunte esto al Real Madrid. Que se lo apunte y conseguirá la 16. Maravilloso Nacho Peña, que es uno de, por cierto, ahorita vamos a escuchar otro clip que encontré por ahí, pero es uno de los personajes más interesantes dentro del periodismo del Real Madrid, ¿no? Vamos a ver esto de Juanma Castaño, que es sencillamente asqueroso. Vinicius no tiene solución. No tiene solución. Tendría que decir algo. No, ya se lo habrán dicho. Este chico no tiene solución. Que está bien, que seguro que desde la grada le dicen cosas feas y tal, pero que tú estás en otro papel. Tú no eres igual que los aficionados que están en la grada, y que si hay un gilipollas en la grada, no puede convertirse en un gilipollas el que está en el campo. No tiene solución. Es un grandísimo futbolista, uno de los mejores del mundo, pero nunca será admirado por alguien que no sea un seguidor del Real Madrid. Así de claro. Ese es el problema. Porque es que en todos los campos tiene que hacer algo, en todos los partidos del Real Madrid tiene que hacer algo sacando el pie del tiesto. Y encima hoy ha estado especialmente mal. Vinicius. Yo creo que lo de Juanma Castaño no tiene explicación. Para mí, realmente, no veo que Vinicius haya hecho otra cosa que no sea fútbol. Hay gente que dice, no, es que eso es fútbol, pero cuando lo hace Vinicius, realmente deja de ser fútbol y es provocación. ¿Qué quieren que les diga? Van a seguir mamando de Vinicius lo que les queda y ya realmente. Vamos a darle play a esto de Coyotito, que me pareció lamentable también. Le estoy cogiendo un asco a Vinicius, tío, os lo juro. Le estoy cogiendo un coraje a Vinicius. Hoy Bellingham le ha pegado una bronca. Niñato, ¿qué es lo que era? Un niñato. Agradeció los quiere Dios. Tú eres un niñato, Vinicius. Te lo juro que el día que te vea, no te voy a pedir ni un autógrafo, picha, que tú firmaras a los que te quieren. Yo no te quiero en el Madrid. Es que es lamentable, por cierto, una bronca de Bellingham por un balón que no sé, no recuerdo bien, sé que le hizo una bronca de verdad que golpeó el piso Bellingham, por cierto, en ese primer tiempo en el que todos estaban dando una imagen lamentable, incluyendo Jude Bellingham, y que el único que estaba dando la cara, por lo menos intentándolo, era Vinicius. Para tener en cuenta por lo menos, ¿no? Yo no te quiero en el Madrid. ¿Tú vas a hacer pichicha a Mbappé? ¿Tú? ¿Tú vas a hacer... No, hay que hacer pichicha a Mbappé, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vete ya, Vinicius, vete ya, la verdad. Yo no te quiero en el Madrid. Y como yo, mucha gente. ¿Eh? Gente, que no soy yo solo. A Vinicius le tengo que decir que siga intentándolo. Que siga intentándolo. Y que el próximo balonazo que pega, a ver si me da aquí de verdad en la carita. Aquí, en esta. Que me dé en la cara. A ver si llega el balón. A ver si llega. Porque él lo ha intentado y se ha desviado el tiro. Ha estado cerca. Pero seguimos intentándolo. Ahora, no tires más un penalti con el Madrid en tu vida en la Champions, ¿eh? Porque tú no eres especialista en tirar penalti. Tú no eres nadie para quitarle un penalti a Mbappé. Y si Mbappé te lo ha dado, ya le dará a Mbappé lo que le tengo que dar. ¿Eh? Es pesado, es cansino, es muy bueno, pero yo te quiero fuera del Madrid. Mira, y es más, estoy deseando de ver a Mbappé en la izquierda o a Rodrigo, fiarse lo que os digo, de ver a Mbappé en la derecha o a Rodrigo y de ver a Erling Haaland bajando balones y que este equipo juegue algo distinto. Un 9 que baje el balón. Un tronco. Un tronco. A ver, chicos, yo no tengo ni que añadir más, que no me quiero ni imaginar a qué debe oler ese cuarto. Se los digo desde el corazón, pero bueno, yo no voy a compartir ni a consentir este tipo de comportamientos de personajes rastreros llamándose madridistas. Yo no voy a consentir este tipo de comportamientos, y menos con el futbolista de los que estuvieron en el campo ayer, que más nos ha dado en los últimos tiempos, e incluso fallando el penalti de ayer. En gran parte, el único que le ponía un poco de rebeldía, por lo menos a esto, se llama Vinicius Junior. Así que, de mi parte, no más que añadir. Esto de Guti me pareció brutal. No juegan a nada, van andando, discuten entre ellos. O sea, todo lo que ha dicho del Real Madrid, yo no he dicho nada bueno del Real Madrid. Y el que ha pasado es el Real Madrid. Pues algo... No, pero algo no te puede gustar de tu equipo entonces. O sea, no puedes decir que es que me voy orgulloso y me voy contento, como ha dicho el Cholo, de que hemos competido, de que no... No, algo te ha faltado.
¿Te ha faltado? ¿Sabes lo que le ha faltado? Lo que le falta siempre. Ambición. Ambición. Esa es la palabra. Mira, ambición. Cuando tú metes un gol a los 30 segundos que sabes que no te vale para ganar, porque no te vale para ganar, y estás en tu campo con tu gente y en el mejor momento del Atlético de Madrid y no eres capaz de por lo menos 15, 20 minutos seguir ahí, es que te falta ambición. Te falta ambición. Y yo no sé si es de los jugadores o del entrenador, pero es la realidad. Ha hecho el gol y se ha venido abajo. Pensando, no, es que este no me da la victoria, pero tampoco pierdo. No, es que no tienes que pensar eso. ¿Y qué ha ofrecido el Madrid? ¿Eh? ¿El Madrid qué ha ofrecido? ¿Nada? ¿Cómo que nada? El Madrid ya lo ofreció en el Bernabéu. El Madrid se fue con 2-1 del Bernabéu. Ya, pero, Lo que ha dicho Ancelotti. ¿hoy qué te ha dado el Madrid? ¿Qué ha hecho el Madrid hoy? No sé. Con poquito, si mete gol Vinicius, no hace falta llegar a la prórroga. Con poquito, si mete gol Vinicius, no hace falta llegar a la prórroga. Josep, o sea, si el Madrid ha ido de menos a más. Totalmente. Obviamente el primer tiempo está mal, pero a partir del segundo tiempo, el Real Madrid ha sido completamente dueño del partido. ¿Oh? ¿Pero por qué no ha podido tener más ocasiones? Porque es que el Atlético de Madrid estaba todos metidos atrás. Es que esta es la realidad. Defendiendo. Única y exclusivamente. ¿Te ha parecido que había jugadores con poca sangre hoy? A mí no me la ha parecido. ¿Mbappé qué te ha parecido Mbappé? Lo que pasa que me ha parecido, bueno, es que Mbappé, cuando estás al lado de 3 o 4, o sea, es mucho más complicado. Yo creo que ha habido gente que no está bien, pero no está bien con balón y ya está, nada más. Pero la actitud, yo creo que al final la actitud yo creo que ha sido buena del equipo. Bueno, chicos, ahí no coincido en muchas cosas de Guti, pero sí colocando en su sitio a mucha gentuza, porque es una realidad lo que se está hablando de que, ay, que el Atleti mereció pasar, pero es que el Atleti ha hecho un partido incluso hasta más lamentable que hizo el Madrid, para mí. Vamos a ver esto de, creo que se llama Jorge Bermúdez, el patrón Bermúdez, si no estoy mal. Penoso el periodismo en Colombia también. La acabo de ver en la imagen grandota. Y con gafas. Y con las gafas, ya me las puse. Sí. No tocó el balón Álvarez con la pierna izquierda. Se resbala, pero no toca el balón con la pierna izquierda. Donde Ni la toque, desplaza. la desacomoda Claro. y la pelota toma otra dirección. Se va para otro lado. No la toca, no la mueve. No la mueve Álvarez. Sí, no la desplaza. No movió el balón. No Sí. movió el balón. Y hay dos imágenes claras. Una de atrás y la otra de arriba. Y la de arriba clarifica. No la movió. Y le quitaron ese penalti al Atlético. Sí. Y le quitaron la posibilidad al Atlético de patear el último penalti. Que Rüdiger lo metía y tenía que patear el Y Atlético. tenía que patear el Atleti, claro. Delicado este tema. La verdad, no tocó la bola. Álvarez con la pierna izquierda. Ha puesto todo lo que usted quiera. No toca la pierna izquierda de Julián Álvarez el balón. Incluso ahí, por ahí están hablando del tema este del semiautomático que facilitó a los árbitros del VAR poder hacer todo esto. No es que, de verdad, que haya gente haciendo este tipo de cosas. Incluso puedo llegar a entenderlo, muchachos, porque creo que es gente que no le importa el Atlético, que sencillamente están enfermos de antimadridismo y que intentan vender este cuento de que el Madrid es totalmente beneficiado durante muchísimo tiempo. Si hubieran querido joder al Atleti, muy sencillo, le hubieran pitado el penalti a Simeone, el de Correa en la prórroga a Brahim, que para mí es clarísimo, o sea, increíble. No, vamos a ver esto ahora de José Luis Sánchez. Y creo que hay reunión de urgencia en el autobús de regreso del Metropolitano a Valdebebas de los jugadores del Real Madrid, analizando y hablando sobre lo duro que ha sido y lo que ha dicho Simeone de cómo les ha costado eliminar al Atlético de Madrid. Creo que está haciendo una reunión muy tensa. Creo que está haciendo una reunión muy complicada. Yo creo que la reunión tristes, será, José Luis, sobre los roces que ha habido en el terreno de juego entre los jugadores del Real Madrid. Quizás eso es lo que se está tratando en esa reunión que comentas. Yo lo que creo el mal rollo que se ve desde el terreno de juego de los futbolistas del Real Madrid. Quizás es eso, no lo sé. Iñaki, creo que si eres incapaz, en 13 años, en 5 eliminatorias, de eliminar solo en una al Real Madrid, es bajar la cabeza, agachar los brazos y decir, hasta aquí hemos llegado. Y aprieta los dientes. Porque no eres capaz de eliminar a un Real Madrid que ha estado mermado, que ha estado mal, horroroso, pésimo, sin ambición, sin hambre, con desidia en la primera parte, que has podido ponerte 2 o 3-0 si hubieras apretado, si hubieras sido valiente. Un segundo, Iñaki, que si no es muy difícil porque estás allí. Iñaki, si no es muy difícil. Es la realidad, José, es muy fácil, Iñaki, es muy fácil. Te pones 1-0 en el segundo 30, con un Real Madrid que ha ido andando.
que se miraban unos a otros y nadie cogía un rebote, nadie iba al rechace, Bueno, andando- le ganaban andando todos depende los de qué saltos, futbolista, no ha José disparado Luis, a puerta, a lo mejor, como se en la- pasaban en la el tele balón se ve de unos a diferente. otros sin Yo hay intención. muchos futbolistas del Si Madrid vas que a no por he el visto Real tanto, he Madrid visto hoy, otros que sí. si vas a por el Real Madrid hoy en la primera parte, te vas 3-0 al descanso. 3-0 al descanso, porque el Real Madrid había dimitido. Otra cátedra de José Luis Sánchez al chico Iñaki Villalón, creo que es el apellido, que no tengo nada que añadir. Añaden, o dice este hombre que ahí se ve un mal rollo entre los futbolistas del Madrid y los otros. O sea, que hagan lo que quieran y que digan lo que quieran. Unos a casa, los otros a cuartos de final a enfrentar a todo un Arsenal. Esto también me pareció interesante. Pero quiero decir que se nota levemente el desvío del balón. Sí, a ver, hay algunas jugadas de estas porque ha pasado. Me acuerdo Sí, o sea, claramente el la caso de- pelota cambia, si os fijáis, Sí, la cambia pelota la cambia dirección. su trayectoria. Cambia el recorrido, O sea, sí, cambia el recorrido. se ve claramente, o sea, a ver, Julián tiene muy mala suerte porque se resbala. Es un poco el penalti de Terry en aquella final de la Champions, ¿no? Fue Terry, si no me Exacto, equivoco, sí. que Sí. se Con el resbala. Entonces, le pasa lo mismo. La pega con la derecha y Con la con la derecha no izquierda, toma. con la que se ha resbalado, le pega levemente y se nota por ese cambio direccional de la pelota. Sin VAR no se hubiera visto, con VAR para cosas como estas, para acciones flagrantes, llamativas, que pueden decidir un partido, Ahora, un fíjate. campeonato, una clasificación. Fíjate, Para es como, eso. es como dice Nacho. ¿Qué pasa? Tuvo mucha mala suerte, Julián. Incluso a Laura, ganadora de Julián Claro, Álvarez, es que hay que le utilizarlo. contagian Claro, el aura es que hay que perdedora utilizarlo. que proviene desde el banco. Llamativa esa última frase. Incluso el aura ganadora de Julián se contagia del aura negativa que viene desde el banco. Por cierto, ayer J. Jordi, vamos a cerrar con J. Jordi, dijo que la mano de Simeone le pareció clarísimo el penalti. No, vamos a ver esto y me sorprendió bastante la actitud de Chonta Jordi ayer. Yo tiro la toalla, la toalla la tiro. Tú no tienes derecho a pedir la dimisión de Simeone, dice. Yo tiro no la toalla. tiene, no. Petón. ¿No tiene? A ver, Jota. Yo, lo que no voy a hacer, yo que soy del Barça. ¿Qué tal, Presi? Hasta ahora me creía que el Atlético de Madrid era un equipo grande, pero si ni ellos mismos se lo creen, ¿para qué me lo voy a creer? ¿Pero yo? por qué dices eso? ¿Por qué lo digo? Deja que acabe, que diga Jota, por favor. ¿Que por qué lo digo? Que otra vez os habéis quedado eliminados de Champions por el Real Madrid y me vienes a mí a recordar que Simeone ha ganado una liga en 13 años. Al Barça. ¿De verdad? ¿Una liga de verdad? ¿De verdad? Que un entrenador en un equipo grande, si gana una o dos ligas en 13 años, ¿sabes lo que dura? ¿Sabes lo que dura en un equipo grande? Yo por eso me enfadaba y por eso me enfado. Y te digo, la culpa es mía por pensarme que el Atlético de Madrid es un equipo grande. Si no os lo creéis vosotros, ¿por qué me lo tengo que creer yo? Sí, yo he visto- A mí me da rabia que hoy no ganéis a este Real Madrid. Pero si no os cabreáis vosotros, ¿por qué me tengo que enfadar yo? A partir de ahora, a partir de hoy, voy a considerar... En el fondo, Sí. eres un poco Voy a colaboracionista. considerar al Atlético de Madrid, Bastante lo voy a poner colaboracionista. en el escalón que vosotros lo ponéis. Que es 1, 2 o 3 escalones por debajo de los equipos grandes como el Barça y como el Real Madrid. Vale, entonces tú... Es que no voy a discutir más, no me voy a enfadar más. Es que no me voy a enfadar más. Es que el esquema no de equipo pero grande... si no te enfadas tú, ¿por qué me tengo que enfadar yo? Si es que tienes razón, Petón. Es que me parece que ha estado brillante J. Jordi en ese aspecto y no pensaba en mi vida utilizar este tipo de frases para este tipo de personajes, ¿no? Pero bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí, esperando por supuesto que lo hayan disfrutado. Me hacen saber sus opiniones allá en los comentarios. Si veo que hay más cositas, le traigo la parte 3 y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.